tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches ya, Dios les bendiga. Viernes por la noche, 8 de la noche, tiempo de Gracias a Dios es Viernes, un programa preparado y transmitido por la comunidad cristiana Masada Ulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto que ya estés conectado con nosotros. Qué bueno que ya estás en línea. Estás pues apartando un tiempo, ¿verdad? En este fin de semana, a ti que estás buscando más aprender de Dios, este es el programa. Ya sabes, si es la primera vez que nos escuchas, no te preocupes si no sabes nada, si vas empezando o es tu primer mirada, tu primer avisoramiento hacia lo que es la Biblia. Aquí en las transmisiones que tenemos en la comunidad, aquí en la congregación, están planeadas con la intención de que cualquier persona que las escuche las pueda entender, ya siendo que tenga mucho tiempo en el Evangelio o que tan solo tenga algunos días. Así es que bienvenido. Estamos en redes sociales por si quieres comunicarte con nosotros. En Twitter en @MasadaAdulam, Masada siempre con doble S cuando te refieras a nuestro ministerio, Masada Adulam, todo junto, sin espacios, en minúscula. En facebook.com/masada.adulam. También estamos en WhatsApp al 55 83 88 20 35. También tenemos un número 24/7 para ti aquí en casa, para que puedas comunicarte. Sobre todo hemos estado trabajando mucho estos días acerca de pedidos de oración. Con todo gusto oramos por la necesidad que tengas. Es el 55 76 90 95 89. Pero si lo tuyo es escribir, es el género de Cervantes, García Lorca y tantos que yo no sé, C.S. Lewis, si es que es en inglés. Ahí tengo varios autores preferidos, Patrick Süskind y desde luego mi filósofo de cabecera, Søren Kierkegaard. Wow, si te gusta escribir como ellos, oye, mándame un libro y autografíamelo porque seguro te vas a hacer famoso. Pero si es para pues hacernos no sé, conocer algo acerca de una petición, de un problema, una pregunta, una sugerencia, un chiste, el email es masadaAdulam, Masada, recuerda siempre con doble S, masadaAdulam @gmail.com.mx. y desde luego nuestro canal en YouTube. Decía hace un momento que tenemos ya más de 12,000 visitas. Gracias a todos los que pues de alguna manera están buscando de Dios y les ha parecido de una forma pues, ¿cómo decirlo? Que les complazca, que les parezca bien, que les guste la manera que lo hacemos. Créeme que trabajamos para que el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Y si es de una manera ágil como hemos sentido hacerlo en este ministerio y a ti te gusta, pues créeme que con eso nosotros estamos más que satisfechos. Ahí está nuestro canal de YouTube en Israel Chapa, Israel con una sola R, Israel Chapa con mayúscula. Ahí te esperamos. Ahí tenemos nuestras listas de reproducción donde puedes checar varios temas. Hay algo de seguro para ti, así es que pues qué bueno que ya estés en línea. Bueno, hoy quiero hablarte de parte de Dios de fe. Fe es como que ese éter, ese algo intangible, pero que se siente, pero que se sabe, pero que se confía acerca de lo que vendrá en el futuro, acerca del convencimiento de Dios, pero también acerca de lo que hacemos mediante nuestras oraciones. Hay quien cree que la fe es creer que Dios les va a responder tal como se lo piden. Hay personas que así tal cual creen que es una cuestión como que de tener todos los puntos cubiertos. Es decir, si necesito una esposa, a lo mejor pedirla de unos 70,
con cierto tipo de ojos, con cierto tipo de color de piel, con cierto número de calzado, que sea bonita, simpática, fuerte, inteligente, rica y bueno, hacemos nuestra lista de peticiones. Hay personas que lamentable o benéficamente, ahorita vamos a ver qué tan correcto es, creen que tener fe es que Dios va a responder a sus oraciones tal y cual como las piden. Pero hay otros que creen que fe es aceptar la respuesta de Dios a esas oraciones, cualquiera que ésta sea. ¿Tú qué crees? Tú coméntanos ahí en las redes, ¿tú qué crees? Mira, con una mirada severa, para ilustrarte este asunto de la fe, quiero ir al libro del profeta Daniel. Quiero hablarte de algo que a lo mejor ya conoces. Si no sabes mucha Biblia, seguro has oído la historia, pero toda esta historia está contenida en el libro del profeta Daniel. Y quiero que te imagines esto. Es un rey, es el gobernante, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Tiene una mirada dura, una mirada severa, y se está dirigiendo a 3 jóvenes judíos que mandó traer para darles un buen discurso, porque resulta que no le estaban obedeciendo. Él les dice que si seguían rehusándose a adorar su estatua de 60 codos de alto, bueno, un codo en la antigüedad medía 45 centímetros, haz la multiplicación, 60 por 45 y vas a tener la altura de esta estatua. Él les dice a estos jóvenes que si siguen desobedeciéndolo, les espera una muerte horrible. Serían quemados vivos en un enorme horno de fuego. Wow, ¿te imaginas si quemarte con un cerillito cómo te va? Ahora imagínate que entres al horno. Esto está en el libro de Daniel capítulo 3, verso 15. Entonces estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que es como los habían rebautizado aquí en frente de este rey de Babilonia, cuando llegaron les cambiaron el nombre, ahora llamados Sadrac, Mesac y Abed-nego, pero que en realidad eran Misael, Ananías y Azarías, se negaron una vez más a obedecer al rey de Babilonia y demostraron precisamente de lo que estamos hablando ahorita, una impresionante fe en el verdadero Dios. Este dramático relato nos enseña cosas importantes acerca de la naturaleza verdadera de la fe. Quiero que notes algo que está escrito en toda esta narrativa y que por lo menos a mí es una frase que durante mucho tiempo me mantuvo con algunas preguntas, pero también con muchas posibilidades de respuesta. Y es la frase, ¿y si no? En su respuesta, el rey Nabucodonosor, al escuchar a los jóvenes, cuando ellos confirmaron de que el Dios a quien adoraban era capaz de librarlos de la muerte, eso lo dijeron, en el verso 17, incluso expresaron su convicción de que los libraría. Ambas afirmaciones refutan la arrogante pregunta retórica del rey. Él, después de que escucha todo esto, les dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Como diciendo, pues, ¿habrá un Dios que pueda ahorita mismo intervenir y tener más capacidad o poder que el que tengo yo sobre ustedes en este momento? Pero luego Sadrac, Mesac y Abed-nego continuaron con una sorprendente aseveración. Ellos aseguraron, ¿y si no? Esa es la frase que a mí que de repente me causa como una espinita en el zapato. ¿Has tenido una piedra en el zapato? Y que por más que quieres caminar bien y caminas chueco para evitar que te lastime, sigue ahí. Esa frase, ¿y si no? Pero luego le siguen respondiendo al rey. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nota estas palabras. ¿Y si no? A primera vista, tú como un lector asiduo, quiero pensar que lees. Y si no, pues es un buen momento para que te hagas esta buena costumbre. Pero a primera vista podrías pensar que los jóvenes estaban dudando. Ellos dijeron por una parte, no, estamos seguros que Dios nos va a salvar. Estamos seguros que Dios nos va a librar de tu mano aunque tú seas ultra mega poderoso. Aunque seas más fuerte que Superman, Batman, Flash y todos los superhéroes de DC Comics juntos o los de Marvel juntos. Tú
tú no eres nada a comparación de este Dios y Él nos va a librar. El rey burlón les dice, ¿cuál es ese Dios? ¿Cuál es ese Dios? Y ellos entonces responden, y si no, wow, no estaban dudando. Su declaración decidida demuestra que no les faltaba fe. ¿Qué significa entonces su confesión de que Dios a lo mejor podría no intervenir? En primer lugar, analicemos lo que es la fe. La palabra fe, que es algo que usamos muchos los que somos creyentes en Cristo, ¿sabes que no se encuentra por lo menos en este capítulo de Daniel 3? En todo esto que te estoy relatando, no se menciona ni una sola vez la palabra fe. A pesar de que este es uno de los capítulos en la Biblia, de toda la Biblia, que contiene uno de los más grandes ejemplos de fe, no contiene la palabra fe. Esto es raro. De hecho, fe aparece solo 3 veces en todo el Antiguo Testamento, y en 2 de estos pasajes de los 3 que te menciono, el término hebreo original puede traducirse también como fiel o fidelidad. Fiel o fidelidad. Entonces, por otro lado, las palabras traducidas como fiel, fielmente o fidelidad aparecen más de 50 veces en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí me entendiste? La palabra fe como tal en toda esta narración no aparece jamás. Pero solo aparece esta palabra fe 3 veces en el Antiguo Testamento, y se puede traducir o entender 2 veces como fiel o fidelidad. Pero si buscas fiel o fidelidad en sus palabras originales, aparece más de 50 veces en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, nos deja claro que en el Antiguo Testamento es más grande el énfasis en ser fieles que en la fe. La manera que el pueblo de Dios responde a sus mandamientos y a la manera en que Dios cumple las promesas de su pacto son medidas de fidelidad. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo sí menciona la fe, del griego pistis, repetidamente, que de acuerdo al diccionario expositivo del Nuevo Testamento Vine, explica que esta palabra se usa y siempre se refiere a la fe en Dios o en Cristo. Entonces, rehusarse a adorar la imagen del gigante Nabucodonosor reflejó que estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, quienes ofrecieron fielmente seguir a piedra y lodo sosteniendo el segundo mandamiento que prohíbe venerar ídolos, nos deja ver que se refiere más a esta palabra, fidelidad, que propiamente a fe. Pero también reflejó su fe en el sentido de cómo se refiere al Nuevo Testamento. ¿Qué te estoy diciendo en pocas palabras? Que cuando nos referimos a fe como un sentido simbólico en el Antiguo Testamento, estamos hablando de fidelidad. La gente del pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, entendían más este asunto de su relación con Dios como una forma de ser fieles. Valía más ser fieles que tener la certeza que Dios iba a hacerlo. Pero al expresar ellos su seguridad, también estaban usándolo en el sentido que lo dice el Nuevo Testamento, o la palabra pistis, que es tener la certeza de que Dios va a intervenir. Es decir, tenían las 2 operaciones en esta aseveración del relato que te acabo de leer. En Hebreos 11, que es conocido por los grandes estudiosos, teólogos, maestros de Biblia, es conocido como el capítulo de la fe, Hebreos 11. Este capítulo nos confirma esto. Es casi seguro que este pasaje se refiere a estos 3, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuando habla de personas que apagaron fuegos impetuosos en el verso 34. No está su nombre, pero si tú lees toda la Biblia no te vas a encontrar otras personas que hayan apagado fuegos impetuosos o que hayan sobrevivido literalmente a fuegos impetuosos. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de la fe? El apóstol Pablo escribió: el justo por la fe vivirá, en Romanos 1:17, y lo reitera en Gálatas 3:11. Citando nosotros el Antiguo Testamento al profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4, nos damos cuenta que está refiriéndose
a este mismo sentido Pablo. Está refiriéndose a que lo dicho por Habacuc se refiere a que el que sea fiel a Dios vivirá. Pero también Pablo lo adapta y en la carta a los Romanos y Gálatas que acabo de mencionar también dice, no solo el que tiene fidelidad a Dios, sino el que tiene la seguridad de que Dios va a hacer las cosas. Ahí están eslabonados estos dos pensamientos. Sin embargo, el pasaje citado en el Antiguo Testamento es precisamente uno de los dos que te mencioné en donde una mejor traducción de fe es fidelidad, este de Habacuc 2:4. Bueno, ya para no enredarte con tanto doctrina y terminología bíblica, quiero decirte que según el comentario bíblico, esta frase de fe, la distinción entre fe y fidelidad es más aparente que real. Es decir, que un hombre fiel en justicia implica que tiene una confianza dependiente de Dios. ¿Ya me entendiste? El que es fiel normalmente va a expresar una confianza dependiente. Ese es el sentido de las dos acepciones, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas manifestaban más su sentir, su cercanía, su seguridad de que Dios va a hacer las cosas siendo fieles, y en el Nuevo es más creyendo que siendo fieles lo van a obtener. Y las dos cosas se conjugan. No recibir la respuesta que esperábamos, hablando de las preguntas que te hice al principio, en el que tú ores y pidas específicamente algo, al no recibir la respuesta que esperabas no significa que te faltó fe, pero desilusionarnos por la respuesta de Dios puede ser una señal de que efectivamente nuestra fe no está en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque en tu oración estás teniendo la seguridad que va a hacer Dios lo que tú le pides, pero a lo mejor lo que tú pides no viene cimentado en lo que es ser fiel a Dios. En esta congregación, por ejemplo, no decretamos, no declaramos, sino vivimos bajo la sapiencia de que tenemos un Dios informado que sabe lo que necesitamos y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Es decir, Él va a hacer lo que crea que es mejor para cada ser humano, en vez de estarnos aferrando a que Él haga las cosas tal y como queremos. Entonces, si tú no recibes la respuesta que esperas de Dios, no significa que te faltó fe, pero si tú te entristeces y te desilusionas por no recibirla tal como lo quisiste, pues eso sí nos da una señal de que tu fe no está en el lugar correcto, que es como se llama esta lección. La fe y la fidelidad van de la mano porque ambas se basan en nuestra relación con Dios. Ambos conceptos se basan en un pacto o acuerdo entre Dios y su pueblo. Nosotros accedemos a obedecer y Él accede a proveer, a proteger y bendecir. ¿Entendiste cuál es el trato? Nosotros aceptamos obedecer y Él acepta proveernos, protegernos y bendecirnos. Este compromiso nos lleva nuevamente a nuestra pregunta acerca de estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Y por si se te olvidaron sus nombres hebreos, sus nombres judíos, eran Misael, Ananías y Azarías. ¿Cómo pudieron entonces admitir que Dios podría no librarlos y seguir decididos a desobedecer la orden del rey Nabucodonosor? Bueno, los tres jóvenes judíos de Daniel 3 pusieron su fe en Dios y no en una respuesta específica a su problema. Es algo que debemos de aprenderles. Estos tres pusieron su fe en Dios y no en una respuesta específica. Demostraron su fidelidad a Dios cuando se rehusaron quebrantar las leyes que Él les había dado y eligieron no adorar a la imagen de Nabucodonosor. Debido a que eran fieles, podrían entonces sí tener fe absoluta de que Dios honraría sus promesas del pacto. Ellos podrían decir lo que Daniel 3:17 nos ilustra: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y también de tu mano, oh rey, nos va a librar.
¿Por qué? Porque al ser fieles, sabían que podían esperar una respuesta de parte de Dios. Pero a veces el problema es que no somos fieles, no somos obedientes y queremos respuestas afirmativas a lo que pedimos. Pues ¿dónde está tu parte del pacto? Entonces, ¿está bien cimentada tu fe? ¿Está en el lugar adecuado o está muy volátil? Cuando agregaron ellos esta frase, y si no, además demostraron que tenían fe en Dios sin importar lo que les pasara. Porque hay gente que Dios no le concede y hasta se va de la iglesia, hasta ya no quiere ser cristiano, que ya enseñamos la otra vez que no existe tal cosa. ¿Está tu fe en el lugar correcto, amigo o amiga? ¿O tienes fe puesta en algo o en alguien que no es Dios? Como cristiano existe la posibilidad de que te sientas desilusionado o decepcionado si pones tu fe en Dios, de que Él sanará, de que Él te dará un mejor trabajo, te dará una pareja. Y Dios sin duda te puede dar todas esas cosas, y cualquiera en el momento que sea. Pero tienes que estar consciente que puede que no lo haga. No recibir la respuesta que estabas esperando no significa que te falte fe. Pero desilusionarlos por la respuesta de Dios sí puede ser una señal de que nuestra fe no se encuentra en el lugar correcto. Como Sadrach, Mesach y Abed-nego, debemos poner nuestra fe exclusivamente en Dios, en su carácter, en su poder, en sus promesas y en su amor. Y debemos de confiar tú y yo en su poder para hacer todo lo que le pidamos. Pero al mismo tiempo debemos de decir en nuestro corazón, y si no, aún seguiré confiando en ti, Dios. O como dijo el propio Señor Jesucristo en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿En dónde está tu fe? Mi nombre es Israel Chapa. Shalom.